Saludos cordiales. Estamos iniciando un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando de la vida del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Hortellado. Y una gran alegría iniciar este nuevo programa. Y en primer lugar damos gracias a Dios por regalarnos la gracia de la vida y esta nueva oportunidad. Y siempre hay un dicho, un refrán que dice, lo bueno se hace esperar. Hace mucho tiempo que estamos queriendo hablar con el padre Luis de Cut. El padre Luis de Cut es el postulador de la causa del siervo de Dios, el padre Julio César. Y nos trasladamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, hasta la ciudad de San Juan Bautista. Estamos en el departamento de Misiones. Vinimos a hacerle una visita al padre Luis de Cut y él nos está recibiendo con mucha alegría. Y bueno, padre, muchas gracias por recibirnos. Una alegría inmensa poder hablar con usted acerca de la vida del siervo de Dios, el padre Julio César. Muchísimas gracias. Bienvenido, Luis Talavera, y a todos los que siguen esta programación, que sobre todo hoy mirando y estudiando y conociéndole más al padre Julio César Duarte Hortellado, que tantas enseñanzas y también tanto que nos quiere también dejar su vida, su testimonio para abrazar cada día más la fe y la misión que nos encomienda. Gracias. Bueno. Padre, ¿cuál es la función? Usted es el postulador, si nos puede explicar cuál es la función del postulador. Sí, y el postulador es aquel que, en nombre del actor, del que promueve la causa, prácticamente va sobre todo a promover, conocer la vida, por ejemplo, tiene que redactar la biografía del candidato, del feligrés, del siervo de Dios. Tiene que también, tiene la misión de animar, prácticamente como el alma que mueve, anima, hace conocer, busca si hay de repente algunos obstáculos que surgiesen. También el postulador debe procurar de poder superar esos obstáculos. En fin, es el que tiene que estar promoviendo, animando, insistiendo, buscando, y prácticamente le representa al actor dentro de esta causa, y es el que le pide al obispo competente la introducción de esta causa de un siervo de Dios o una sierva. En este caso el postulador tiene esa tarea de, sobre todo en la fase diocesana hay un postulador, y en la fase romana hay otro postulador. Podría ser también el mismo o uno que ya tiene una residencia en Roma. Bueno, la vida de un postulador es complejo y apasionante. Es interesarse por la vida del feligrés, en este caso nosotros en la vida del padre Julio César Duarte Hortellado, y que recaba, investiga y debe proponer y también decir por qué es la persona, la figura en este caso del sacerdote, como un motivo para la iglesia, para su santidad, sus virtudes, que también traería a la población misma del Paraguay, a la iglesia en el Paraguay, en el mundo entero, no solamente al local. Así que el postulador es un poco aquel que mueve todo eso. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que está como postulador? Y el 27 de julio del año pasado, prácticamente recibí de parte del obispo Monseñor Celestino Campos, obispo de la diócesis de Carapegua. Le escribió a mi obispo Monseñor Pedro Collar Noguera en ese entonces la solicitud de poder asumir la función para dar continuidad también a la causa, que ya está en vigencia. Y mi obispo entonces me dio el permiso con un documento que avala que pueda colaborar siempre y cuando en comunicación con el obispo competente, que en este caso Monseñor Celestino, del local. Y prácticamente este julio va a ser un año, el 27 de julio, que asumí como postulador recién. Es la primera vez, no es que tengo experiencia. Habíamos hecho sí un estudio en Roma cuando estuve en el año 2019, en 7 de enero al 20 de mayo de aquel semestre,
hice un curso sobre las causas de los santos, las etapas, y ahí todo lo que hacen ese curso, en un momento la iglesia puede pedirle ese servicio. Pero ahora es la primera vez que estoy llevando adelante un oficio. Qué bueno, pues, qué bueno. Sí. Más o menos en guaraní, ya pues en la presentación, la propaganda en relación a la vida del Padre Julio, más o menos pegar la en el caso también, Shelato Palayes ahí que se promovió anteriormente, ya años, la vida de Padre Julio César Duarte Artellado en la diócesis, en la iglesia en el Paraguay, o ahí la postulador Moñepumúa, antes que se más o menos PTI, tercer, cuarto, quinto postulador que continuó una tarea que ya se inició ya con Monseñor Celso Yegros y Sí. con el padre Carlos Ein. Imagínate un poco cuántos. Y de postulador estuvo el padre Sotelo, estuvo el padre Osmar López, estuvo el padre Omar Freitas, estuvo Óscar Morcilla y ahora se inhala el quinto Malizá postulador en esta causa particular y la primera vez como sacerdote. Ojalá Painen Diego, ojalá sirva a Dios Padre Julio a la canonización o a la beatificación, que es el primer paso, ¿verdad? Dios quiera que sea así, estamos justamente en ese trabajo. Cuando asumí desde el año pasado y fui adentrándome y conociendo más, porque para el Paraguay, para el clero diocesano, por las misas que se televisan en cada cupé, por los canales de NPI, por el programa que hoy surge a través de esta programación de Caminos de Santidad, es lo que conocemos su vida. Y nosotros en el seminario un poco hemos conocido por los volúmenes que dejó su testimonio. Y cuando encontré, se había formado incluso el tribunal competente, la comisión histórica, prácticamente avanzó muchísimo y como usted dice, es cuestión ahora como de poder ordenar los documentos, la documentación. En esa etapa estamos trabajando ahora. Muy bien. Bueno, y usted tiene ya de conversación por la tiempo obede, ahí la conversación y gusto objetivo hacer la tiempo. Bueno, estamos llegando a nuestro al final del primer bloque, una pequeña pausa y ya volvemos enseguida acá con el padre Luis de Q, postulador de la causa del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado. Bien, estamos de vuelta desde San Juan Bautista de las Misiones. Ahí traigo a San Juan Misiones, veina. Momburino y Aguía, la Momburino ni la Aguía, pero hemos realizado un viaje hoy de mucha alegría acá con don Alberto Maciel, que es nuestro camarógrafo, y estamos acá en la entrevista con el padre Luis de Q, que es nuestro postulador. Bueno, país se entiende, eres saco, padre Julio César Duarte Ortellado Orecobe, de como postulador, están en la página. Es la Jacobé o Yañandé BTI, prácticamente enseñanza de un amor muy profundo a Dios, la familia y la patria. Por medio de los testimonios, pues ya recoge del libro Cuera Mía Rupibe, Ojaía Cuepete y Mercado, Monseñor Mercado, o redactar prácticamente sus virtudes y su vida como era como desde chico, ¿verdad? Y desde que entró al seminario y desde que fue sacerdote, era un servidor incondicional. Uno de los testimonios, por ejemplo, de la Jacobé, como alguien muy abnegado, entregado, decía que hoy entregase o service, quería entrar en el campo de ayudar a las personas, al alma. Y encontró en la llamada del sacerdocio, la vocación del sacerdocio fue que
decía incluso el libro que recaba, donde se consagró total a esa finalidad. Y uno de los testimonios, la visita a los enfermos, como sacerdote diocesano, país diocesano, Sí. hago vehículos, tu teléfono, celular, pero miare, mojenda, pai captura mo, y la monburio, y la asfalto. Macatu y época hacia Ibicuí, hacia la ciudad de ahí de Buyapeumia. Sin dejar éramos burro, hay hora y hora, está timba, ya actividades, pero la urgencia de visitar y asistir a un enfermo, yo tengo prioridad, el irse, lleve el tiempo, a veces llevaba días. En un día era un servicio que hacía por la distancia. Sí. Las noticias a Juana, un día durase la viaje ida y vuelta, el servicio por un enfermo. Aunque era alguien que era entregado en lo que hacía. Y su abnegación, su sacrificio. Aunque cosa por antes de ñandeco han agua, ya que como país, digo, ¿no? Tenemos esa facilidad y ese sacrificio de repente que Él también nos deja con su testimonio, que la vida y un servicio lleva su sacrificio y con alegría volvía Él contento porque decía, hoy pude hacer un gran servicio por amor a Dios, visitar a un enfermo. Hasta cuando ñandé peteín ya es, pero calculando y queremos hacer más y más, y Él con eso decía ya uno por vez. Sí. Y bueno, te digo las de Kobe, ABI peteín parte, y ya que pues, estamos en el mes de junio, mes de la paz del Chaco, que recientemente recordamos, cuando se liberó una batalla en la guerra del Chaco, dice un testimonio, su patriotismo, porque sacrificio, patriota, o a la gente de Ubecuí, o porque oye librar en batalla de la guerra del Chaco, en parte y la gente salía por supuesto a festejar, a salir a las calles, pero hay que ya la país y pori, la país igual de la parroquia, ojo ya supe y la casa parroquial, ¿ves? Otro paso en oración y en silencio, y supe la gente más cercana pastoralmente, ya festeja, ya ganan, y él decía, pejo peje festejar, pero hoy mantener competido en a lo mismo a acuerdo, mi manuales, así que ya pota, y mientras que pepe ya popea, se han envuelto mis hermanos a acuerdo de esta guerra. Y esto como que le llamó la atención a los que vinieron a buscarle, esa oración y ese silencio, y con un sentido patriótico. Era tan patriota, Sí. pero tan elevaba hacia Dios su sacrificio, su sentido de llevar a Dios todo lo que podía, aunque en esas circunstancias. Y su amor a la Eucaristía, era muy devoto de la Eucaristía. Peala y motor había sido ñandepe Santa Misa Sagrario, Peñeña es un mío. Yo que digo que eso más quiero nomás compartir así en tres grandes rasgos. Una de las virtudes que más tiene su amor es la Eucaristía, visitaba al Santísimo, era para él la fuerza, que para nosotros la Iglesia, después de la Eucaristía, la adoración al Santísimo, es la fe, y las veces no tenemos tiempo, no le hacemos tiempo. Ella le coja, y la zapaitente. Un buen momento dedicado a la oración. Se me da, por ejemplo, como para ir se invita a su testimonio, si él pudo, y era paraguayo, hablaba guaraní, tomaba el cocido, comía la chipa. Ese que no hay ese servicio de sacerdocia. Por eso me motiva, y voy conociendo, están en el cuaitina, ahendú, donde ella y donde algo que de sus testimonios, sus virtudes, su prudencia, su optimismo. Y optimista. Tenía mucha fe en Dios. Antes, una vez contaba que ya confía en Yandeyar, ya confía, y por nada la tiempo iba ahí, nada tiempo a caña y no ya me llamo ahí para ya su pendiente, confiando en Yandeyar, ya está ahí eso, a mí llama. Otra vuelta que tú la coña y ahí prudentes, pero para ahí cuando coña de congreso eucarístico ya gaña peña de ya recota pe atiguazuco marcaba lluvia, pan de calcular, y él decía
mira, vamos a pasar para otro día porque mañana esto... y él, pero ¿por qué? Y ya le copaco, y al día siguiente la gente se da cuenta, chicos, yo he adelantado la cosa. Y era mucha vida interior tenía el padre Julio, por los testimonios que se contaron lo que le conocieron, por los testimonios que dejaron sus catequistas. Uno de ellos, leí el libro del cuarto, sobre todo este presbítero Julio César, que fue uno con quien trabajó en Casa Paz, ese catequista. Y ese contó su testimonio de cómo fue. Y así. Qué bueno, país. Una alegría escuchar acá la vivencia del padre Luis de Cut, el postulador de la causa del siervo de Dios, y realmente nos motiva escuchar la vida del padre Julio, nos da mucha alegría, mucha esperanza también, y deseamos que el pueblo paraguayo también tome el ejemplo de vida del padre Julio César Duarte Ortellado, y le pedimos al padre Julio que interceda por el Paraguay para que tengamos la renovación espiritual que necesitamos y también la revalorización, valga la redundancia, de los valores, porque muchos valores estamos perdiendo en la República del Paraguay. Y hoy tenemos un ejemplo de un sacerdote compatriota, un gran paraguayo. Sí, siempre el padre Julio ti aguazú, en el buen sentido de la palabra, porque oñanima o enfrentar muchas dificultades a entregar a su comunidad, a su feligresía. Bueno, llegamos al segundo bloque, al final del segundo bloque, y en breve seguimos hablando acá con el padre Luis de Cut desde San Juan Bautista de las Misiones. Estamos de vuelta en este último bloque, lastimosamente pata leyendo el programa y enseguida más, y gusto y treígina. Bueno, ahí estamos muy cerca del 4 de julio, aniversario del fallecimiento del siervo de Dios, y siempre en Ibicuí se prepara muchos eventos espirituales, religiosos y también culturales, porque las huellas del padre Julio en Ibicuí, Buyapeú, que quedó, son huellas muy positivas y muy profundas que quedó en el corazón de toda esa feligresía del departamento de Paraguarí. Estamos, padre, en qué etapa, en qué situación de este proceso, en primer lugar, de beatificación del padre Julio. Estamos ahora en la fase diocesana. Acá, ¿qué es la fase romana? ¿Y qué es la fase romana? Cerca de la fecha del 4 de julio, que ya llega todo y es motivo para poder justamente ahondar, conocerle más y amarlo más a este sacerdote que es compatriota nuestro y que ya la diócesis de Carapeguá y en la parroquia San José de Ibicuí, que suele ser un tradicional día de fe, de religiosidad, de oración, que nos motiva para reunirnos, encontrarnos en peregrinación, el clero nacional es invitado, la familia, la comunidad, y ya sobre todo eso ayuda mucho espiritualmente, renovarnos espiritualmente. Y la fase en la que se encuentra ahora mismo la causa del presbítero Julio César Duarte Ortellado está en la fase diocesana entre ya como que antes de ser la fase de clausura, muy cerca de la fase de clausura, ya se hubo una fase de la introducción de la causa. El obispo competente ya conformó el tribunal. En este momento el tribunal, que está compuesto de un juez delegado, que es en este caso el padre Omar López, el promotor de justicia, que es un sacerdote de Asunción, el padre Marcial Soto, un sacerdote que es notario, el padre Wilson, que fueron nombrados para hacer tribunal, y ellos deben ahora recibir las documentaciones y ya darle también
las observaciones, la revisión para ver si está todo en orden, las documentaciones de los testimonios, la biografía, las declaraciones sobre la vida del padre Julio y los que dieron testimonio. Ellos tienen que ordenar, organizar, y lo que en este momento se está esperando es el parecer de los censores teólogos, porque Julio escribía y vegetal, a Roma huye carta, dejaba esquelas, mandaba a su familia, por ejemplo. Él era un escritor de mandar una nota, una esquela, tipo una carta, pero como contándolas cómo vivía, su preocupación por la iglesia en el Paraguay, por su preocupación por el país del Paraguay mientras él estudiaba en Roma. Esos textos, estos escritos, entonces en este momento se fueron entregados en el mes, hace cuestión de un mes atrás, los escritos de él a 2 censores teólogos. ¿Qué hacen eso? Ellos revisan si el escrito no tiene algo contrario contra la doctrina, contra la costumbre. Entonces, más bien, a partir de la lectura, dicen su parecer, y la figura del padre también. Deben redactar un documento con la firma de ellos. Eso es lo que ahora mismo está faltando, ese documento para entregar al tribunal o a la comisión prácticamente que formó el Monseñor Celestino, el tribunal eclesiástico de esta causa. Una vez que se tengan el escrito, su parecer de los censores teólogos, la comisión histórica ya entregó su documentación, los testimonios, ya la comisión debe sentarse, revisar, y luego de haber hecho esa revisión profunda y ordenar para que pueda tener un índice, una continuación, se estaría entonces ya teniendo una noción ya de la clausura o de la fase diocesana, que tiene que ser también la entrega y se debe copiar. Hay una parte donde en este curso que tuvimos nos decía el padre Fray Marcelo Méndez que tienen que ahora elementos tenemos, esta causa cuenta con los elementos. Nos falta ya organizarlo bien y poner por índice, darle a cada hoja, a cada documento original su orden, fotocopiarlo en tres copias, porque el original, cuando se clausura, se le entrega al obispo, y luego en esa fase de clausura prácticamente se cierra y se pone incluso con cinta, y se tiene que hacer con todo, se firma, tiene que estar el canciller, el obispo, los miembros, el postulador, los miembros de la comisión, los que trabajaron en la comisión histórica, para hacer una clausura solemne. Sí. Y la última vez todas las hojas documentadas, firmadas, y luego la última sellada. Tiene que haber en 3 copias. La original siempre se queda en la curia, y 2 copias, uno tiene que irse a la congregación de la causa de los santos, que en Roma, ahí comenzaría la fase romana. Eso, una vez que se clausure, que en esa etapa ya está cerca, se comenzaría la otra fase, que es llevar a Roma, entregar a la prefectura, la congregación de la causa de los santos, y ahí se tiene que nombrar otro postulador general que va a tener que ir haciendo el nexo entre donde, sobre todo el actor, la diócesis donde se inició la causa, y sobre todo los que trabajan en la congregación, porque van a revisar uno a uno otra vez. Y por eso es lo que se quiere hacer bien, y tarda un poco, no es fácil. Lleva tiempo para llevar, porque allá hay tantas causas, hay tantos documentos, que si acá se hace bien esa fase, y es la primera que hacemos a nivel nacional, la primera como cuerpo eclesiástico del Paraguay, por eso es lo que a veces nos faltaba ese empuje, esas orientaciones que vamos encontrando, y sí, para terminar esta fase diocesana. Y allá la fase romana ya es otra etapa, donde ya es la revisión hasta que se pueda nombrar después venerable y beato, y después santo, que ya requiere otro proceso. La fase romana es una... Decime, padre, ¿usted cree que esta fase diocesana tendríamos listo para este año? Tengo esperanza que sí. Tenemos esperanza de que ahora se está trabajando en este momento, después de haber hecho el curso del pasado 28 y 29 de este mes de mayo, se avanzó mucho y ya se tienen las orientaciones. Se faltan, como te dije, los elementos se encuentran, ordenarlo, ponerlo en índice, ponerle cuántas documentaciones, una por una, fotocopiarlo, entregarlo a nuestro encargado de la comisión, que es el tribunal, y una vez que ellos hagan ya estaría, si Dios quiere, recemos para que fin de año tengamos ya
una fase de clausura. Muy Si bien. Dios quiere. Vamos a rezar y vamos a pedirle también que los que trabajan y trabajamos sean en ese sentido fiel a este trabajo, este servicio. Bueno, Padre, estamos llegando al final de nuestro programa. Le vamos a dejar a usted que nos dé un mensaje espiritual para los sacerdotes, si usted cree que es conveniente, y lógicamente para toda la feligresía católica del Paraguay, y también recibir su bendición, aprovechando esta generosidad suya también en recibirnos acá en San Juan Bautista de las Misiones. Y vamos a pedirle que este momento que vivimos como iglesia en el Paraguay y también la situación en que nos encontramos actualmente en la nación, la figura, el testimonio del Padre Julio César Duarte Ortellado, para nosotros es una luz, una esperanza, un hombre que vivió abnegado, entregado, sacrificado, vivió pudiendo tener otro modo de trabajar, de vivir. Él optó por la entrega, el sacrificio, y nos deja una huella, una esperanza muy grande a todos los paraguayos. Conocerle al Padre Julio César Duarte Ortellado, a mí como país, me anima a valorar más también mi ministerio sacerdotal Paijaicha, al pueblo, cómo él tuvo esa relación con el pueblo, cómo servía a la comunidad, especialmente a los más pobres, a los más indefensos. Y nos deja un testimonio de cuidarnos hoy en este tiempo que vemos tantos descartes, ¿verdad? Tantos, no nos tratamos bien de repente. Y su figura es uno que nos puede ayudar al buen trato, a tenernos más en cuenta, que cada uno valemos mucho, y eso por su amor a Dios. Por eso quiero pedirle esa gracia que para toda la República del Paraguay, para nosotros país diocesano, es un modelo digno de imitar, conocerlo más, porque más le va conociendo, y yo creo que te va a ayudar a amarle más a Dios, a la iglesia y al Paraguay. Su vida, él amaba mucho a Dios, a la iglesia y al Paraguay. Entonces quiero pedirle esa gracia al Padre Julio César, que siga bendiciendo esta programación, el camino de santidad, siga guiándoles a ustedes que llevan esta luz, esta esperanza, este servicio a muchos rincones. Y conociéndole al Padre Julio, estoy seguro que vamos a enamorarnos más de Dios, amarnos más como personas, como hijos, a la iglesia, y a nuestro pueblo paraguayo le vamos a conocer mejor. Muy bien, muchas gracias, Padre, por sus hermosas palabras. Bueno, una vez más la gracia a Dios nuestro Señor. Agradecemos la intercesión de la Santísima Virgen María, que siempre nos acompaña, y también agradecemos la intercesión también del siervo de Dios, el Padre Julio, que siempre también está presente con nosotros en cada programación. Y Dios mediante, si así es la voluntad del Señor, vamos a volver a vernos en un próximo programa.